Hola amigas y amigos, aquí me tenéis otra vez para hablaros del eclipse que ocurrirá el próximo 12 de agosto del 2026. Ese día el cielo nos regalará uno de los espectáculos más extraordinarios que podemos contemplar sin salir de nuestro planeta, un eclipse total de sol. Millones de personas levantarán la mirada al cielo, algunas viajarán a cientos de kilómetros para situarse justo bajo la sombra de la luna. Otras lo observarán desde un barco, desde una montaña, desde la playa, desde el balcón tal vez de su casa o de la casa del vecino. Y como ocurre hace miles de años, esos años en los que nosotros no recordamos, pero alguien estuvo antes que nosotros, volverá a surgir la misma pregunta, tal vez la misma pregunta, que ¿es solo un fenómeno astronómico o también nos dice algo sobre nosotros? En este vídeo quiero responder a esa pregunta desde dos miradas que, lejos de enfrentarse, pueden complementarse. Primero entenderemos cómo funciona realmente un eclipse, descubriremos por qué no ocurre en todas las lunas nuevas, qué papel desempeñan los misteriosos nodos lunares y por qué hace falta una precisión casi imposible para que el Sol, la Luna y la Tierra formen esa danza perfecta. Después nos acercaremos a la visión astrológica, la que a mí me gusta, y simbólica. Hablaremos del eje Leo-Acuario, de mi querido Mercurio, Hermes, como primer planeta que activará el punto del eclipse, que además es un eclipse que llegará en miércoles, Mercurio, y de lo que puede representar este momento para nuestra forma de pensar, comunicarnos y relacionarnos con el mundo. También intentaremos, sin malicia, desmontar algunos de los grandes mitos y bulos que están circulando por las redes, por internet. Porque sí, ya hay quien anuncia el fin del mundo, guerras, pandemias, portales dimensionales y hasta conspiraciones planetarias. Lo cual, tal como está el mundo, a veces es fácil de creer. Tranquilos porque el sol seguirá saliendo al día siguiente. Por eso, pero eso no significa que un eclipse no tenga nada que enseñarnos. Quizá no cambie el mundo, quizá cambie la forma en que lo miramos. Así que prepárate unas gafas homologadas, una buena dosis de curiosidad y acompáñame durante los próximos minutos. Porque el 12 de agosto no solo miraremos al sol, sino que de alguna manera también entenderemos mirándonos un poco a nosotros mismos. Bienvenidos al canal de Yuyesot. Bueno, ¿y cómo funciona realmente un eclipse? Pues antes de hablar de astrología, que es el tema que a mí me gusta, de hablar de los símbolos o interpretaciones, hagamos algo que me parece fundamental, que es entender qué está ocurriendo realmente ahí arriba, qué ocurrirá. Porque un eclipse no deja de ser una auténtica obra de ingeniería celestial, una maravilla, y curiosamente todo empieza con algo que sucede todos los meses, porque todos los meses tenemos luna nueva. Y cuando hay luna nueva, ¿qué sucede? Bueno, pues que la luna se coloca entre la Tierra y el Sol, es decir, el Sol, luna y Tierra, uno detrás del otro. Y desde la Tierra vemos la cara oscura de la luna porque la cara iluminada está mirando hacia el Sol. Hasta aquí todo normal. Esto ocurre una vez al mes aproximadamente. Si todos los meses hay luna nueva, ¿por qué no hay un eclipse todos los meses? Y aquí aparece un poco el verdadero secreto. La mayoría de la gente imagina que la Tierra gira alrededor del Sol y que la Luna gira exactamente por el mismo plano, pero no es así. La órbita de la Luna está inclinada unos 5 grados respecto al plano por el que la Tierra gira alrededor del Sol, lo que los astrónomos llaman la eclíptica. 5 grados parecen poca cosa, pero en astronomía es mucho. Eso hace que la mayor parte de los meses la Luna pase ligeramente por encima o ligeramente por debajo del Sol, desde nuestro punto de vista, claro. Está delante, pero no llega a taparlo. Una buena comparación podría ser imaginar como dos autopistas construidas a distinta altura
¿vale? Los cruces van circulando muy cerca unos de otros, pero no llegan a cruzarse. Hay dos puntos donde todo lo cambia, ¿vale? Que es la manera de que esta autopista llegue a cruzarse. Y lo hacen exactamente en dos lugares. A esos dos puntos los llamamos nodo norte y nodo sur. Y aquí viene algo muy curioso. Los nodos, eso que hablamos de los nodos lunares, no imagináis que es una cosa física porque no son cuerpos celestes, no son planetas, no son estrellas, no son agujeros negros, ni siquiera, no sé si emiten energía. Son simplemente dos coordenadas matemáticas. En eso estamos todos de acuerdo. Son los dos lugares donde la órbita de la Luna corta el plano de la órbita terrestre. Y aún así, a pesar de que solamente son dos coordenadas matemáticas, son los puntos más importantes del cielo cuando hay un eclipse, porque solo allí se puede producir un eclipse. Y para que exista un eclipse, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber tres coincidencias. La primera, que haya luna nueva. La segunda, que esa luna nueva ocurra muy cerca de uno de los nodos. Y la tercera, que el Sol, la Luna y la Tierra estén prácticamente alineadas. Si falla cualquiera de esas tres condiciones, no hay eclipse. Por eso solo tenemos temporada de eclipse unas 2 veces al año, cada vez que se acerca a uno de los nodos. ¿Y por qué los astrólogos hablamos tanto de los nodos, somos tan pesados, tan plasmas, los nodos? Bueno, aquí es donde la astronomía y la astrología a veces se dan un poco como la mano, ¿vale? Porque la astronomía nos dice que son simples puntos geométricos, que los tiene ahí, y nosotros además le damos como un significado simbólico. Los interpretamos un poco como lugares de encuentro, como el cruce entre dos caminos, como el pasado y el futuro, de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Y es el camino que recorre la Tierra alrededor del Sol y el camino que recorre la Luna alrededor de la Tierra. Es un cruce, podríamos decir, mira, quedaría hasta chulo y todo decirlo así, como un cruce de carreteras cósmicas. Y precisamente en esos cruces es donde puede aparecer un eclipse. Para entenderlo ya del todo, pues imagina dos grandes autopistas, una pertenece a la Tierra, la otra pertenece a la Luna. Normalmente cada vehículo circula por la suya, no se encuentran, pero existen como dos enormes cruces. Solo cuando ambos llegan exactamente a ese cruce, en el mismo momento se produce el encuentro. Esos son los nodos y eso es un eclipse. ¿Qué más? Bueno, yo diría que desde la astronomía un eclipse no tiene nada de mágico. Desde la astronomía es simplemente geometría, es como una especie de mecánica celeste, es una alineación extraordinariamente precisa entre tres cuerpos que llevan millones de años bailando alrededor del Sol. Y precisamente porque es tan extraordinario, el ser humano lleva miles de años preguntándose si además de ocultar durante unos minutos la luz del Sol, los eclipses también iluminan algo dentro de nosotros. Y ahí es donde comienza la parte astrológica de este viaje. Una de las coincidencias más chulas, que a mí me encanta esto, más extraordinarias del universo, porque es una de esas casualidades cósmicas que parecen sacadas de una novela. La Luna, como sabéis, es muchísimo más pequeña que el Sol. De hecho, el Sol tiene un diámetro unas 400 veces mayor al de la Luna. Pero ocurre algo sorprendente. La Luna está aproximadamente 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol. Es decir, que el Sol es 400 veces más grande, pero está 400 veces más lejos. Cuando un objeto es 400 veces más grande, pero 400 veces más lejos, los dos ocupan prácticamente el mismo tamaño aparente en nuestro cielo. Y de ahí reside el milagro. La Luna puede cubrir el disco del Sol casi exactamente. Ni mucho más, ni mucho menos. Justo lo suficiente para producirse un eclipse. Y esto es, no sé, es como si tú cogieras una moneda de 1 euro, que es pequeña, muy cerca de tus ojos, a 100 metros de distancia colocas una rueda de camión y aunque una sea muchísimo mayor que la otra, desde tu punto de vista puede parecer exactamente del mismo tamaño. Y
poniéndote esa moneda delante, seguramente a una cierta distancia no verás la rueda. Bueno, pues hasta aquí un poquito la explicación de cómo funciona un eclipse. 1706. España está dividida por la Guerra de Sucesión. Un eclipse total cruza el país mientras se decide qué nación surgirá del conflicto. Bueno, me gustaría hacer un poquito de historia sobre eclipses parecidos que ocurrieron en la península ibérica en tiempos pasados. Hay sobre todo 4 eclipses que son interesantes de comentar y ver qué realmente pasó a posteriori en Iberia. El primero que me gustaría comentar es el que ocurrió el 12 de mayo de 1706. Este es especialmente interesante porque se produce en una España que acababa de entrar en una de las mayores crisis de su historia, lo que llamamos la Guerra de Sucesión Española. El contexto de este eclipse era que reinaba un rey llamado Felipe V. La guerra llevaba 5 años en marcha. España en aquella época, para los que no os acordéis o no sepáis, estaba dividida entre partidarios de los Borbones, la Casa Real de los Borbones, en la que está actualmente, y la del archiduque Carlos de Austria. Cataluña, Valencia, Aragón y Mallorca estaban mayoritariamente alineados con el bando de los Austrias. El eclipse se produjo literalmente en medio de una lucha por definir qué España iba a existir en el futuro. ¿Qué ocurrió después? Bueno, pues en el año siguiente, 1706, Madrid cambia de manos. Pocos meses después del eclipse, las tropas del archiduque Carlos llegaron a ocupar Madrid temporalmente. Durante un breve periodo pareció posible que Felipe V perdiera el trono, y desde la perspectiva de quienes vivían entonces el futuro era completamente incierto. Un año después, el año 1707, llegó la famosa batalla de Almansa, que fue una de las batallas más importantes de la historia española. La victoria borbónica cambió el rumbo de la guerra y permitió a Felipe V consolidar su posición en el trono. Para muchos historiadores, aquí empieza a definirse la España moderna. ¿Por qué? Porque tras Almansa llegaron lo que se denominó en aquella época los decretos de nueva planta, que sus consecuencias no hemos de olvidar que fueron enormes. Desaparecieron muchas instituciones propias de la Corona de Aragón. Se impulsó una mayor centralización política. Se fortaleció el modelo estatal de inspiración francesa. Ya sabéis que Francia es el país más centralista del mundo. Y si buscas grandes transformaciones estructurales, pues pocas son comparables. Por ejemplo, culturalmente fue el final de una época, porque en 1706 coincide pues con el final de la España de los Austrias, que era la Casa Real que había gobernado hasta ahí España, desde los Reyes Católicos, con la España ya borbónica. No solamente fue un cambio de rey, sino que cambió la administración, la relación entre los territorios, la política exterior y buena parte de la estructura del Estado. Y sí, esto pasó después de un eclipse. El país intenta construir un nuevo Estado liberal. Meses después del eclipse, Barcelona será bombardeada por su propio gobierno. El segundo eclipse que quiero comentar fue el que ocurrió el 8 de julio de 1842, que quizás sea el más intrigante de los últimos que ha habido en la península ibérica, porque no coincide con una guerra dinástica como en 1706, ni con una crisis institucional madura como la que ocurrió en el de 1905. Coincide con una España que está entrando de lleno en la modernidad y haciéndolo tal vez de forma traumática. En aquella época reinaba una joven reina llamada Isabel II, aunque realmente quien dominaba la política, quien gobernaba, era un tal Baldomero Espartero. España estaba intentando construir un Estado liberal tras décadas de guerras, pronunciamientos militares y luchas entre absolutistas y liberales. Era un país
realmente muy dividido, ¿no? Donde, bueno, se enfrentaban centralismo frente a las autonomías históricas, proteccionismo industrial frente al libre comercio, militares frente a políticos civiles, tradición frente a la modernización. No sé si os suena algo familiar, pero ya empezamos a ver algunos ecos. El eclipse fue extraordinariamente famoso. Miles de personas lo observaron. La prensa europea habló ampliamente de él y muchos testimonios describen el impacto emocional de ver el sol desaparecer en pleno día. Pero lo interesante viene un poquito después, porque Barcelona fue, entre comillas, el centro del conflicto. Ese mismo año estalla una grave crisis política y social en Cataluña. Los industriales catalanes se enfrentan al gobierno de Espartero por cuestiones económicas y comerciales, y la tensión desemboca en una insurrección en Barcelona. Y aquí aparece uno de los episodios más impactantes del siglo XIX español. En diciembre de 1842, apenas 5 meses después del eclipse, Espartero ordena bombardear la ciudad desde el castillo de Montjuïc. Barcelona recibe cientos de proyectiles. El episodio provoca una enorme conmoción y deja una huella duradera en la memoria colectiva catalana. Muchos historiadores consideran que este acontecimiento marca un antes y un después de la relación entre Cataluña y el poder central de Madrid. ¿Qué ocurre después? Bueno, pues que en 1843 Espartero perdió el poder, su proyecto político se derrumbó, la joven Isabel II es declarada mayor de edad antes de tiempo y comienza una nueva etapa política. Es decir, el eclipse de 1842 queda situado justo antes de un cambio de régimen dentro del propio liberalismo español. Mientras se agita la política, en Cataluña florece lo que se llamó la Renaixença. Empieza a crecer una recuperación consciente de la lengua, la literatura y la identidad catalana. Y no es todavía nacionalismo político moderno, el que conocemos actualmente, pero sí un despertar cultural que tendrá enormes consecuencias durante el resto del siglo y yo diría que hasta el día de hoy. España se convierte en el centro mundial de la astronomía. El eclipse revela secretos del Sol, mientras un nuevo cambio político empieza a gestarse. El tercer eclipse que quiero comentar fue el que ocurrió el 18 de julio de 1860, que probablemente fue el más fascinante de todos, sobre todo si buscamos un poco de paralelismos con el 2026. Porque a diferencia de 1706, que hubo guerra, en 1842 hubo una insurrección, el gran tema de 1860 no fue tanto la destrucción de un orden como que la sensación de que España estaba entrando en una nueva etapa de confianza, de modernización y de proyección internacional. Y curiosamente, pocos años después, esa ilusión empezaría a fracasar. Lo explico. En 1860 gobernaba la mencionada anteriormente Isabel II, ya con unos años de más. El país venía de una victoria muy popular en la guerra de África contra Marruecos. En los meses previos al eclipse se respiraba, digamos, un ambiente de optimismo nacional, poco habitual en el siglo XIX español, que fue bastante decadente, sobre todo a final de siglo. Había una sensación de crecimiento económico, de expansión ferroviaria, llegó el ferrocarril a muchos sitios, de desarrollo científico, incluso de cierto prestigio internacional, de tener como confianza en el progreso. Con el eclipse ocurrió algo extraordinario. El eclipse en 1860 atrajo sobre todo a muchos astrónomos europeos y convirtió a España en el centro mundial de la observación astronómica durante unos días. La figura clave fue un tal Warren de la Rue, si lo pronunciamos bien. Sus fotografías ayudaron a demostrar que las protuberancias solares pertenecían realmente al Sol y que no eran efectos ópticos, es decir, se estudió ya de alguna manera directamente al Sol, aprovechando el eclipse. Fue uno de los grandes hitos científicos del siglo XIX
Y mientras 1706 hablaba de poder y 1842 de conflicto, 1860 lo podríamos encuadrar un poco en el mundo del conocimiento. Pero después llegaron grietas. Y aquí es donde, de alguna manera, la historia se vuelve interesante. Porque tras el eclipse empieza a hacerse visible algo que bajo la superficie ya existía: el desgaste del régimen de Isabel II. Durante la década siguiente, los años posteriores, empezó a aparecer, a ser visto, porque eso ya existía: corrupción política, gobiernos inestables, conflictos entre militares y civiles, malestar económico, creciente oposición al régimen. Y de alguna manera la monarquía empezó a perder toda su legitimidad. No de golpe, pero poco a poco. Tanto es así que 8 años después del eclipse estalla lo que, entre comillas y en pequeñito diría yo, se llama la Revolución de 1868. Isabel II es expulsada de España, cae el régimen y se abre uno de los periodos, digamos, yo lo diría como experimentales. Aquí se hicieron experimentos que lo mejor es hacerlo con gaseosa, como diría alguno, que duraron poco tiempo, que hizo que hubiera un gobierno provisional, que se tuvo que buscar a un rey, que este rey se llamaba Amadeo I y que posteriormente se proclamó lo que fue la primera República Española, la primera. Culturalmente, la década posterior al eclipse fue una explosión de modernidad, porque entre otras cosas se desarrollaron facetas tan interesantes como fue la prensa moderna, las asociaciones científicas, hubo debate intelectual, es decir, entraron en escena los intelectuales, ya una vez que la Inquisición dejó de perder peso unos años atrás, las infraestructuras ferroviarias y todo lo que tiene que ver con los movimientos obreros que bueno, en aquella época ya los ecos del marxismo empezaban a llegar también aquí. De alguna manera, España se conectó intensamente con Europa en un periodo que diríamos que fue de aceleración histórica. El eclipse ilumina un país aparentemente estable, pero las grietas del sistema ya han comenzado a abrirse. ¡Fuego! Y comentar ahora el cuarto eclipse que me gustaría hablar, que es el eclipse que ocurrió el 30 de agosto de 1905, que es el que últimamente se ha estado hablando, sobre todo en la prensa, como el eclipse más cercano, bueno, es el más cercano al que ocurrirá este año 2026, y en el que además tenemos como más registros y más información. En 1900 era una época donde España aparentemente tenía una situación estable, gobernaba Alfonso XIII. Alfonso XIII, digamos que sería el bisabuelo del actual rey de España. En apariencia seguía funcionando el sistema de la restauración, conservadores y liberales se alternaban en el poder, había crecimiento económico y el país intentaba recuperarse de su gran trauma colonial, que fue en 1898, con la pérdida de las últimas colonias transoceánicas, que fueron Cuba y Filipinas. Claro está que bajo la superficie de aquella época se acumulaban tensiones. Dicho de forma astrológica, el edificio seguía en pie, pero los cimientos empezaban a agrietarse. 3 meses después del eclipse ocurrió uno de los episodios más significativos del reinado. El 25 de noviembre de 1905, varios oficiales del ejército asaltaron en Barcelona las redacciones de la revista satírica, creo que se llamaba Cucut, y el diario La Veu de Cataluña, en castellano sería La Voz de Cataluña, indignados por una caricatura que ridiculizaba al ejército. El gobierno fue incapaz de imponer plenamente la autoridad civil frente a la presión militar. Muchos historiadores consideraron este episodio como el inicio visible de 3 conflictos que marcarán lo que fue el siglo XX español: la tensión entre poder civil
y ejército. Eso ha sucedido hasta, yo diría, hasta el año 1981, ¿vale? Hasta lo que conocimos como el 23F. La cuestión catalana, un tema que actualmente sigue vigente, y la crisis de legitimidad del sistema político. La reacción de aquellos hechos fue la creación en Cataluña de la coalición que se llamó Solidaritat Catalana, que unió a catalanistas, republicanos y otros sectores muy diversos. En las elecciones de 1907, 2 años después del eclipse, obtuvo una victoria espectacular en Cataluña, demostrando que el viejo sistema de partidos empezaba a perder el control de parte del territorio. Si alguien quisiera buscar un eco para 2026, aquí aparece un tema interesante. Después del eclipse de 1905, la cuestión catalana deja de ser un fenómeno regional para convertirse en un problema central de la política española. También, durante esos mismos años, crecen organizaciones obreras, gran cantidad de huelgas, el sindicalismo está en efervescencia, especialmente en Barcelona. La sensación de que las élites políticas vivían desconectadas de la realidad social empieza a extenderse. Y eso, como sabes, a día de hoy todavía no sigue resonando. El ambiente intelectual de aquella época estaba dominado por lo que llamaban el regeneracionismo. Tras el desastre de 1898, con la pérdida de las últimas colonias, escritores, científicos y políticos se preguntaron cómo modernizar el país. Son los años de figuras como Miguel de Unamuno, de Pío Baroja, de Antonio Machado, de Santiago Ramón y Cajal. España vive una intensa búsqueda de identidad y de futuro. Y de alguna manera esto tuvo un desenlace en 1909, 4 años después del eclipse, cuando llegó la Semana Trágica de Barcelona. Las protestas contra la guerra de Marruecos desembocaron en huelgas, insurrección urbana, anticlericalismo y una durísima represión. Muchos historiadores consideran que allí comenzó la crisis irreversible del sistema de la Restauración. Bueno, de alguna manera, tras este eclipse no es que derribara al viejo régimen, pero sí que eliminó las grietas que acabarían rompiendo. Bueno, hablemos ya un poco del eclipse desde un punto de vista astrológico. Yo diría que hay eclipses y luego están los eclipses que parecen reunir a media familia del cielo para celebrar una reunión cósmica. Y este es uno de ellos. El próximo 12 de agosto, la luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol durante unos minutos, solamente unos minutos. Desde la astronomía será un espectáculo extraordinario. Desde la astrología, una de esas fotografías del cielo que invitan a detenerse y preguntarse, ¿qué está intentando mostrarme la vida ahora? Lo primero que llama la atención es el escenario donde ocurre. El eclipse tiene lugar en Leo, el signo del Sol, del corazón, de la creatividad, del niño interior y de esa parte de nosotros que solo quiere una cosa, ser auténtica, auténtico. No ser perfecta, no ser famosa, no gustar a todo el mundo, simplemente ser. Pero al mismo tiempo los nodos lunares ya se encuentran en el eje Leo-Acuario y aquí empieza de alguna manera la verdadera historia, porque este eje no habla únicamente de individuos y colectivos, habla de una pregunta tal vez un poco más incómoda. ¿Cuánto de lo que yo llamo yo es realmente mío? ¿Y cuánto pertenece al grupo, a la familia, a la sociedad o al algoritmo que decide lo que veo cada día? Vivimos, tal vez, ¿no? Es una época fascinante, todas las épocas han sido fascinantes, pero yo creo que nunca antes la humanidad había estado tan conectada. Y paradójicamente, nunca había resultado tan fácil perder la propia voz entre millones de voces. Tenemos inteligencia artificial, tenemos redes sociales, vídeos de 15 segundos, aquí los que damos con el dedito y vamos pasando sin terminarlos,
Opiniones instantáneas, expertos absolutamente para todo. Imaginaos en el fútbol, que todo el mundo es entrenador de su selección, incluso para decirnos cómo debemos ser felices. Y mientras tanto, Leo, que es el escenario donde se va a mover esta iglesia, levanta la mano y pregunta tal vez con una sonrisa: muy bien, pero tú, ¿quién eres cuando apagas la pantalla? A eso se suma otro detalle imprescindible, ¿no? Que además es este eclipse ocurrirá en miércoles, el día de Mercurio. Y será precisamente Mercurio, el planeta más cercano al Sol, el primer planeta que pocos días después atraviese el mismo grado donde el Sol y la Luna se besaron en este eclipse. Es como si el universo dijera: primero vive la experiencia, después intenta comprenderla. Porque no todo necesita una explicación inmediata. A veces la sabiduría llega unos días más tarde, cuando el corazón deja de hacer tanto ruido y la mente vuelve a encontrar palabras. Y quizás esa sea una de las grandes enseñanzas de este eclipse. No viene a apagarte, viene a apagar durante unos instantes todo aquello que no eres tú. Piensa esto. Como cuando en un teatro se apagan todas las luces antes de comenzar la función. Durante unos segundos parece que no ocurre nada, pero precisamente ahí es donde empieza la obra. Así que, si el 12 de agosto miras al cielo y el sol desaparece detrás de la luna, no tengas prisa por sacar conclusiones. Respira, observa, déjate sorprender, porque al fin y al cabo los eclipses llevan miles de años haciéndonos el mismo regalo: recordarnos que incluso la luz más brillante necesita de vez en cuando unos minutos de sombra para que podamos apreciar toda su belleza. Y tranquilos, que la gravedad no va a desaparecer durante 7 segundos. Pero quizás si desaparezca, aunque sea por un momento, algunas de esas certezas que llevábamos demasiado tiempo sin cuestionar. El eje Leo-Acuario, que es de alguna manera el individuo frente al colectivo, digamos que todo eclipse ocurre sobre un eje. Y este en concreto lo hace sobre uno de los ejes más fascinantes del zodíaco, que es Leo y Acuario, fuego y aire, dos signos fijos. Dos signos que aparentemente son muy diferentes, pero que en realidad se necesitan mutuamente. Leo representa al Sol, es el lugar donde nace el yo, mi identidad, mi creatividad, mi corazón, mi capacidad para decir, este soy yo. Leo es el niño que levanta la mano en clase porque quiere enseñar el dibujo que acaba de hacer. Es el actor que sale al escenario. Es el artista que pinta el cuadro. Es quien canta sin importarle demasiado si desafina. Porque lo importante no es impresionar, lo importante es expresarse. Pero enfrente está Acuario, y Acuario hace una pregunta completamente distinta. No pregunta quién eres, pregunta qué haces con eso que eres. Porque Acuario representa al grupo, la comunidad, los amigos, la sociedad, la tecnología, las redes, todo aquello que compartimos. Si Leo enciende una antorcha, Acuario pregunta cómo utilizar esa luz para iluminar también el camino de los demás. Y aquí aparece una tensión muy actual. Vivimos en una época donde nunca había sido tan fácil mostrar quiénes somos. Un vídeo, una fotografía, una publicación, un canal de YouTube. En pocos segundos podemos llegar a miles de personas. Pero curiosamente nunca había sido tan fácil terminar pareciéndonos todos. ¿Cierto? Seguimos tendencias, copiamos formatos, imitamos discursos, buscamos el algoritmo perfecto y casi sin darnos cuenta acabamos confundiendo la aprobación con la autenticidad. Y este eclipse nos plantea una pregunta incómoda: ¿cuánto de la persona que enseño al mundo nace realmente de mi corazón y cuánto está diseñado para gustar a los demás? De alguna manera, Leo quiere que brilles, Acuario quiere que conectes. El problema aparece cuando creemos que una cosa excluye a la otra.
porque no hemos venido a ser una copia perfecta de nadie, pero tampoco una isla. No se trata de elegir entre el individuo o el colectivo. Se trata de descubrir que una comunidad solo mejora cuando cada persona aporta aquello que la hace única. Vamos a imaginar, por ejemplo, una orquesta. Si todos quisieran tocar el violín, la música sería insoportable. Hace falta quien toque el piano, la flauta, el violonchelo, la percusión. La riqueza del conjunto nace precisamente de que cada instrumento conserva su propia voz. Quizá ese sea el gran mensaje del eje Leo Acuario. No brilles para que te aplaudan, brilla para que el mundo tenga una luz diferente. Y tampoco te diluyas en el grupo por miedo a destacar. Porque una estrella no deja de ser estrella por formar parte de una galaxia. Al contrario. Es precisamente la suma de millones de estrellas lo que convierte una galaxia en algo extraordinario. Y hay un detalle que me parece precioso, diría yo. Durante un eclipse, el Sol desaparece durante unos minutos. La gran estrella deja de ser protagonista. Es casi una lección de humildad cósmica. Hasta el propio Sol acepta que, de vez en cuando, otra presencia ocupe el centro del escenario. Quizá nosotros también podamos aprender algo de eso, porque el verdadero liderazgo no consiste en estar siempre bajo el foco, sino en saber cuándo es el momento de iluminar y cuándo es el momento de dejar que otros también brillen. Hay otro detalle, que ya hemos hablado un poco, del cielo que me parece importante, que es curiosamente algo que de alguna manera parece que está pasando un poco desapercibido, ¿no? Porque el eclipse tendrá lugar el próximo miércoles 12 de agosto y el miércoles, desde la tradición astrológica, pertenece a Mercurio. Puede parecer una coincidencia, pero sabéis que no hay coincidencias. Pero unos días después sucede algo todavía más interesante. El 21 de agosto, Mercurio será el primer planeta, dejando aparte la rapidísima Luna, que atravesará exactamente el grado donde se produjo el eclipse. Es como si el universo siguiera un guión perfectamente escrito. Primero el cielo nos deja sin palabras y después aparece Mercurio para intentar encontrarlas. Porque Mercurio representa precisamente eso. La palabra, la comunicación, la mente, la curiosidad, el aprendizaje, los hermanos, los viajes cortos, el comercio, el humor y sobre todo el mensajero. En la mitología era Hermes para los griegos y Mercurio para los romanos, el único dios capaz de viajar entre el Olimpo, la tierra y el inframundo. Era quien llevaba los mensajes, pero también quien traducía mundos diferentes. Y quizá eso sea exactamente lo que hará después del eclipse. Traducir una experiencia que en un primer momento resulta difícil de comprender. Porque cuando ocurre un eclipse, lo primero que aparece no suele ser una explicación. Lo primero es el asombro, el silencio, la pregunta. Y solo después llega la mente intentando poner orden, intentando construir un relato. Y aquí es donde creo que este eclipse conecta maravillosamente con la época que vivimos. Hoy Mercurio ya no solo habla a través de periódicos o conversaciones, habla a través de millones de pantallas, de redes sociales, de vídeos, de titulares, de inteligencia artificial, de algoritmos. En apenas unas horas veremos miles de explicaciones sobre el eclipse, como esta. Algunas estarán muy bien fundamentadas, otras serán pura imaginación y otras estarán diseñadas simplemente para conseguir clics, es decir, atención. Por eso creo que la verdadera pregunta mercurial de este eclipse no es ¿qué ha ocurrido?, sino ¿qué historia voy a creer sobre lo ocurrido? Porque Mercurio no solo representa la comunicación, también representa nuestra forma de interpretar la realidad. Y aquí enlaza con algo que ya hemos comentado. Internet se llenará seguramente de teorías, de profecías, conspiraciones, mensajes apocalípticos y al mismo tiempo de divulgadores, astrónomos y personas que intentarán explicar seriamente lo que estamos viendo. Todos, de una manera o de otra, estarán utilizando al querido Mercurio. La diferencia no estará en el planeta, estará en la intención.
Mercurio puede ser el sabio que comparte conocimiento o el vendedor ambulante que grita más fuerte que nadie. Puede ser el periodista riguroso o el creador de bulos, de rumores. Puede ser la conversación que nos ayuda a comprender o el ruido que nos impide escuchar. Y aquí aparece otro Mercurio que a mí realmente me encanta, que es el del niño interior. Porque Mercurio también simboliza esa parte curiosa que todos llevamos dentro, la que todavía es capaz de preguntar por qué, cómo funciona y si aprendemos algo nuevo. Los niños no miran un eclipse pensando en ganar un debate, lo miran con el espíritu de un niño, lo miran con los ojos muy abiertos y quizá esa sea la mejor actitud para este 12 de agosto. No la del que ya cree saberlo todo, ni la del que acepta cualquier historia porque tiene miedo, sino la del que observa, pregunta, aprende y deja espacio para el asombro. Me gusta pensar que el eclipse ocurre primero y Mercurio llega después porque algunas experiencias importantes no deben explicarse inmediatamente. Primero hay que vivirlas, después hay que sentirlas y solo entonces ponerles nombre. Porque a veces lo mejor o la mejor respuesta no es la primera que aparece en nuestra cabeza, sino la que llega cuando el silencio ya ha terminado de hablar. Y quizá esa sea la gran invitación de Mercurio en este eclipse. No tengas prisa por opinar, primero mira al cielo, después escucha tu corazón. Y solo entonces deja que la mente haga aquello para lo que nació. Convertir el asombro en comprensión. Los nodos. Un poco el cruce entre el pasado y el futuro. Hasta ahora hemos hablado un poquito del Sol, de la Luna, pero existe un tercer protagonista que curiosamente no puede verse con un telescopio porque no lo vais a encontrar. No brilla, no emite luz, no es un planeta, ni una estrella, ni un asteroide, nada. Son simplemente dos puntos matemáticos del cielo. Y sin embargo, sin ellos no existiría ningún eclipse. Son los nodos lunares. Un simple cruce de caminos. Pero la astrología lleva más de 2000 años viendo en ellos algo más. Los interpreta como dos puertas, dos direcciones, dos formas de caminar por la vida. No porque ejerzan una fuerza misteriosa, sino porque representan un símbolo extraordinariamente potente. Porque todos nosotros vivimos continuamente entre dos movimientos. Uno mira hacia atrás, el otro mira hacia adelante. Uno conserva, el otro transforma. Uno recuerda, el otro imagina. Quizá por eso siempre me ha gustado pensar que los nodos no hablan tanto del destino como del camino. Porque un camino solo existe cuando une un lugar del que viene con otro al que todavía no has llegado. Y este eclipse sucede exactamente así. En un cruce, en una intersección, en una encrucijada. Es como llegar conduciendo por una carretera y encontrar un gran cruce. Podemos seguir recto, podemos girar, podemos incluso dar media vuelta, pero ya no podemos decir que no sabíamos que existía otra dirección. Los eclipses tienen esa curiosa capacidad. No nos obligan a cambiar, pero hacen visible el cruce. Y eso ya es mucho. En este caso, los nodos se encuentran en el eje Leo-Acuario. Y aquí la pregunta deja de ser astronómica para convertirse en profundamente humano. ¿Qué parte de mi vida pertenece a la costumbre? ¿Qué parte pertenece al futuro? ¿Qué sigo haciendo porque siempre se ha hecho así? ¿Y qué está pidiendo nacer aunque todavía me dé miedo? Fíjate que los nodos no nos dicen cuál es el camino correcto. Solo nos recuerdan que existe una elección y eso me parece profundamente liberador. Porque a veces esperamos que el cielo tome decisiones por nosotros. No sé, con una carta astral, que si un eclipse, que si un tránsito, que si un oráculo, que alguien nos diga exactamente qué hacer, pero el cielo no conduce nuestro coche, como mucho nos enseña el mapa. El volante sigue estando en nuestras manos. Y aquí quiero hacer un pequeño guiño a la metáfora del bombero que a veces he utilizado. Cuando un bombero entra en un fuego de interior, que está lleno de humo, deja de orientarse por la vista, por el olor, por el paisaje, porque tiene todas esas facultades mermadas por todos los EPIs que lleva.
empieza a orientarse por aquello que ha entrenado durante años. Los nodos me recuerdan precisamente eso. Cuando el exterior deja de ofrecer respuesta, aparece el camino interior. No el camino perfecto, no el camino más cómodo, sino el que resuena con aquello que somos de verdad. Quizá por eso los antiguos llamaban a los eclipses momentos de destino. No porque el destino estuviera escrito, sino porque durante unos instantes el ruido del mundo disminuye lo suficiente como para escuchar una pregunta que normalmente queda sepultada por las prisas. Y quizá esa pregunta sea tan sencilla como esta. Si nadie esperara nada de mí, ¿qué elegiría hacer con mi vida? Porque ahí, exactamente ahí, es donde pasado y futuro dejan de ser dos conceptos y se convierten en una decisión. ¿Qué nos puede pedir psicológicamente este eclipse? Después de todo lo que hemos visto, quizá haya llegado el momento de hacer la pregunta más importante, no qué ocurrirá en el mundo, sino qué puede despertar este eclipse dentro de nosotros. Porque la astrología psicológica, sobre todo la humanista, no pretende adivinar el futuro, no lo pretende, pretende comprender normalmente el presente. Y desde esta perspectiva, los eclipses son como esos momentos en los que alguien baja el volumen de la música y de repente escuchamos un pensamiento que llevaba mucho tiempo intentando abrirse paso. No vienen a decirnos qué hacer, vienen a preguntarnos. ¿Estás viviendo la vida que realmente quieres vivir o la vida que has aprendido a representar? Y esa pregunta puede resultar incómoda porque Leo habla del corazón, no del currículum, no de la cuenta corriente, no del personaje que enseñamos en redes sociales, no de la titulitis que tengo colgada en la pared de atrás. Habla de aquello que hace que nuestros ojos brillen cuando nadie nos está mirando. Quizás este eclipse nos invite a recuperar algo que habíamos olvidado. La espontaneidad, la creatividad, la capacidad de jugar, la ilusión o simplemente el permiso para dejar de demostrar constantemente que somos válidos. Porque muchas veces vivimos intentando convencer al mundo, cuando en realidad quien todavía necesita convencerse es una parte de nosotros mismos. Y aquí quiero recuperar la imagen otra vez del bombero, ¿vale? Imaginad que un bombero entra en una nave completamente llena de humo, lleva máscara, botella de aire, guantes, traje de protección, casco, prácticamente no puede oler, no huele nada, te lo digo yo porque además también soy bombero. El tacto no lo tiene, parte de la visión e incluso el sonido. Sus sentidos habituales dejan de servirle. ¿Qué hace entonces? No entra en pánico, no empieza a improvisar, confía en aquello que ha entrenado cientos de veces. Confía en su compañero, confía en el protocolo, confía en algo que ya forma parte de él. Creo que un eclipse, desde el punto de vista psicológico, se parece bastante a eso. Durante unos instantes nuestras referencias habituales pueden parecer menos claras. Aquello que siempre nos orientaba deja de funcionar. Y entonces aparece una pregunta muy sencilla. ¿Qué queda de mí cuando desaparecen las referencias externas? Cuando nadie me aplaude, cuando nadie me critica, cuando nadie me dice quién debería ser, cuando no puedo compararme, cuando no puedo esconderme detrás del trabajo, del móvil, de las obligaciones, de las expectativas. ¿Qué queda? Porque quizá ahí aparezca algo muy, muy valioso, con mucho valor. No es una respuesta, sino una brújula. Y esa brújula no suele hacer ruido, no grita, no impone, habla bajito, como hablan las cosas importantes. Por eso, creo que este eclipse no nos pide hacer grandes revoluciones. No hace falta dejar el trabajo al día siguiente, ni vender la casa, ni irse al Himalaya, peligroso además. A veces el cambio más profundo empieza con una pregunta honesta, con reconocer que llevamos demasiado tiempo viviendo en piloto automático, que hemos confundido el éxito con la aprobación, la ocupación con el sentido, la productividad con la plenitud. Y quizá este eclipse venga precisamente a recordarnos algo muy sencillo, que el sol nunca desaparece, solo queda oculto durante unos minutos. Nuestra esencia también. Hay épocas en las que parece escondida, tapada por el miedo, por las prisas, por las responsabilidades, por el personaje que hemos construido para sobrevivir, pero sigue ahí, esperando. Y cuando la luna continúa su camino,
el sol vuelve a aparecer exactamente donde siempre estuvo. Quizá nosotros también. Quizá este eclipse no venga a transformarte en otra persona, seguramente no. Quizá venga a ayudarte a recordar quién eras antes de empezar a intentar parecerte a todo el mundo. Y esa para mí son las definiciones más bonitas de la madurez psicológica. No convertirte en alguien diferente, sino volver poco a poco a la persona que ya eras, antes de que el miedo, las expectativas y las etiquetas fueran ocupando demasiado espacio. Así que si este 12 de agosto decides mirar al cielo, no busques únicamente un fenómeno astronómico, busca también un pequeño espejo, porque a veces cuando el sol desaparece unos instantes, lo que realmente empieza a verse con más claridad somos nosotros mismos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Yo quería hablar de algo más, ya para terminar este, este epílogo que estoy aquí lanzando, que es cómo aprovechar conscientemente la energía de este eclipse. Después de todo lo que hemos hablado, quizá alguien espere que ahora le dé una lista tal vez de cosas que hacer, los rituales, 5 piedras, 7 velas, una infusión especial, y si es posible que Mercurio lo confirme por WhatsApp, pero me temo que no funciona así. Los eclipses no son un botón mágico que cambia nuestra vida, son más parecidos a una pausa, a esos momentos en los que una conversación importante se detiene unos segundos. Y precisamente en ese silencio aparece la posibilidad de escuchar algo nuevo. Por eso, si tuviera que resumir en una sola frase cómo aprovechar este eclipse, sería: haz menos ruido y presta más atención. Porque vivimos rodeados de estímulos, notificaciones, opiniones, pantallas, prisas, y el eclipse nos regala algo muy poco habitual. Un instante en el que millones de personas levantarán la cabeza al mismo tiempo para mirar hacia arriba. Poneros gafas. No hacia el móvil, hacia el cielo. Y eso en sí mismo ya es un pequeño acto revolucionario. Yo recuperaría también aquí esa parte como más infantil, ¿no? Los niños pueden vivir los eclipses de una manera más maravillosa que un adulto, porque tienen menos filtros. No necesitan demostrar que saben cómo funciona, no intentan hacerse los interesantes, simplemente abren los ojos y se maravillan. Se maravillan. Quizá esa sea una de las mejores meditaciones posibles para este día. Permitirnos volver a mirar al cielo como si fuera la primera vez. Y hazte una buena pregunta, no hace falta encontrar todas las respuestas, basta con formular una pregunta honesta, una de verdad, no de las que esperan los demás. La tuya, por ejemplo: ¿qué parte de mi vida sigo manteniendo por costumbre? ¿Qué sueño llevo demasiado tiempo posponiendo? ¿Qué versión de mí mismo ya se ha quedado pequeña? Porque aquí se abre realmente una oportunidad. Así que cuando llegue este 12 de agosto, ponte esas gafas homologadas que he comentado antes, respira, levanta la vista, guarda el móvil durante unos minutos si puedes, no lo sé, escucha el silencio, sonríe y recuerda que mientras millones de personas estarán mirando exactamente el mismo sol, cada una vivirá un eclipse diferente. Y me gustaría terminar esta parte hablando de una canción. Existe una preciosa leyenda africana que alguna vez ya he comentado, que cuenta que antes incluso de que un niño naciera, su madre se retiraba a la naturaleza para escuchar la canción que pertenecía a esa nueva vida. Después la enseñaba al padre, a la familia y al poblado. Esa canción acompañaba a la persona durante toda su existencia. Se cantaba el día de su nacimiento, el día de su iniciación, en su boda, y curiosamente también cuando se equivocaba, sufría o parecía haber perdido el rumbo. No era un castigo, era un recordatorio, una forma de decirle: no has dejado de ser tú, solo has olvidado quién eres. Quizá los eclipses tengan algo de eso. No vienen a convertirnos en otra persona, no borran pasado ni escriben nuestro futuro. A veces simplemente hacen un pequeño reset, una pausa, un silencio, como si el universo bajara el volumen del mundo durante unos minutos para que pudiéramos volver a escuchar nuestra propia canción. Y quizás la pregunta más importante de este eclipse no sea qué va a pasar,
Si no esta, ¿todavía recuerdas cuál es tu canción? Y mientras intentas recordar cuál es tu canción, yo a continuación me voy a poner a contaros mis astroconsejos por la casa en la que os caiga este eclipse, según el ascendente que tengáis. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ir con... Me aparto un poquito. Casa 1, ascendente Leo. Iré cambiando la pantalla de forma un poco así artesanal para ir detallando casa por casa. Casa 1, ascendente Leo. Cuando el eclipse ocurre sobre ti mismo. Si tu ascendente es Leo, enhorabuena para empezar. Este es sin duda uno de los eclipses o de los puntos de los últimos años más importantes que puedes vivir, la verdad que en muchos años. El Sol, que es el regente de tu carta astral, será ocultado durante unos minutos por la Luna. Simbólicamente es como si el universo apagara el foco principal del escenario para hacerte una pregunta muy sencilla y muy incómoda. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Ya sabes que Leo necesita expresarse, crear, inspirar, amar y dejar huella. No tiene nada de malo querer brillar. El problema aparece cuando acabamos confundiendo el brillo con los focos, la autenticidad con la aprobación o el éxito con el número de personas que nos aplauden. Este eclipse puede hacerte sentir que algunas certezas sobre tu identidad se tambalean. Quizá un papel que llevabas años interpretando ya no te representa, lo sientes así. Tal vez una responsabilidad, una etiqueta o incluso una imagen de ti mismo haya cumplido ya su función, haya terminado. No luches por mantener encendida una luz que ya necesita cambiar de bombilla, porque el eclipse no viene a apagarte, viene a recordarte que el sol sigue existiendo incluso cuando no lo vemos. Y tú también. Además, al producirse con los nodos en el eje Leo-Acuario, la pregunta no solo es quién eres, sino qué lugar ocupas dentro de tu comunidad. ¿Brillas para alimentar tu ego o para iluminar el de otros? Hay una diferencia enorme, ¿eh? La primera necesita aplausos, la segunda necesita propósito. Y quizá este es el gran aprendizaje del eclipse, descubrir que el verdadero liderazgo no consiste en ocupar siempre el centro del escenario, sino en inspirar a otros para que también descubran el suyo. La pregunta incómoda sería, si mañana desaparecieran las redes sociales, los títulos, los reconocimientos y los elogios, ¿seguirías haciendo aquello que dices que amas? Respóndete con total honestidad, sin filtros. Ahí empieza este eclipse. Mira, te aconsejo un ejercicio terapéutico. Regálate una hora completamente a solas, sin móvil, sin música, sin auriculares, sin distracciones. Haz algo que disfrutabas profundamente cuando eras niño o adolescente y dejaste de hacer porque ya no tocaba. Dibujar, cantar, escribir, montar una maqueta, mirar las estrellas, tocar un instrumento o simplemente pasear. Al terminar, escribe una única frase. Cuando hago esto, siento que vuelvo a casa. Guárdala. Quizás sea tu pequeña canción, esa que nunca deberías olvidar. Mi astroconsejo sería: no intentes convertirte en una versión mejor de ti. Intenta recordar la versión más auténtica, porque este eclipse no viene a fabricar un nuevo personaje. Viene a correr el telón durante unos minutos para que descubras quién sigue de pie cuando el escenario se queda completamente a oscuras. Y cuando el sol vuelva a aparecer, no salgas buscando más focos, sal sabiendo que la luz más importante nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro de ti. Cambiemos a la casa número 2. Vamos a subir la imagen. Aquí la tenemos. Perdón. Casa 2, ascendente Cáncer. ¿Qué valor tiene realmente lo que llamas seguridad?
Si tu ascendente es Cáncer, este eclipse ilumina tu casa 2, el territorio de los recursos, el dinero, las posesiones, pero también de algo mucho más profundo, tu autoestima y el valor que te das a ti mismo. Muchas personas creen que la casa 2 solo habla de la cuenta bancaria o de cosas que tengan consistencia, valor, opulencia. En realidad, antes de hablar de dinero, habla de la relación que tienes contigo. Porque el dinero suele ser una consecuencia. La raíz está en el valor. Y aquí la Eclipse puede hacer una pregunta muy interesante. ¿En qué estás apoyando tu sensación de seguridad? ¿En el dinero? ¿En la propiedad? ¿En el trabajo? ¿En la relación? ¿O en la confianza de saber que pase lo que pase, sabrás salir adelante? Como ascendente Cáncer, es normal buscar estabilidad. Necesitas sentir que existe un refugio al que regresar cuando la vida se agita. Pero este eclipse puede mostrarte que algunas seguridades externas quizá se hayan convertido en pequeñas jaulas doradas. A veces conservamos un trabajo porque da tranquilidad, una rutina porque nos resulta conocida, un objeto porque representa una etapa, una forma de vivir porque siempre ha sido así. Y sin darnos cuenta, acabamos confundiendo seguridad con inmovilidad. Leo, el signo donde ocurre el eclipse, recordarlo, viene a recordarte que la mayor riqueza no siempre está en lo que guardas, sino en lo que eres capaz de crear. Quizá el verdadero patrimonio de una persona no sea lo que posee, sino aquello que nadie puede quitarle. Su experiencia, su creatividad, su capacidad de amar, su forma de mirar al mundo, y eso realmente sí que cotiza al alza en la bolsa astrológica. Pregunta incómoda. Si mañana perdieras todo lo que tienes, ¿qué seguiría teniendo valor en ti? No pienses en objetos, piensa en cualidades, en talentos, en aquello que seguiría acompañándote aunque empezaras de cero. Te propongo un ejercicio terapéutico. Abre un cajón o un armario que lleve muchos años acumulando cosas. Sácalo todo, sin miedo, a saco. Y pregúntate, objeto por objeto, ¿lo conservo porque todavía forma parte de mi vida o porque tengo miedo a soltarlo? Regala, recicla, despréndete de al menos 5 objetos o más, porque cuando vacías se llena, por otro lado, siempre hay que vaciar para llenar. Esos 5 objetos que ya no representen a la persona que eres hoy, ¿vale? Todo aquello que ya no sintonice con tu yo actual. A veces hacer espacio fuera ayuda a descubrir el espacio que estaba esperando dentro. Mi consejo dionisiaco, ya sabes que Dioniso es casi como mi primo hermano. Date un pequeño placer consciente, no para presumir, no para compensar una mala semana, hazlo simplemente porque reconoces tu propio valor. Puede ser abrir una buena botella de vino o de fumoso con calma, cocinar algo especial o regalarte una tarde sin obligaciones. Sin obligaciones. No es un gasto, es un recordatorio. El de que la abundancia no empieza en la cartera, empieza en la forma en que decides tratarte a ti mismo. Mi astroconsejo. Bueno, el eclipse puede hacerte descubrir que la seguridad nunca estuvo en aquello que podías sujetar con las manos. Estaba en la persona que aprendió una y otra vez a levantarse cuando la vida cambiaba las reglas del juego. Porque las cosas tienen precio, pero las personas tienen valor. Y este eclipse quizá venga precisamente a ayudarte a dejar de confundir ambas palabras. Vamos a por la casa 3. Subimos la imagen. Casa 3. Aquí está. Casa 3, Géminis. Ascendente Géminis. No siempre tiene que cuadrar, ¿eh? Puede ser, depende cómo tengáis las casas, podría ser la casa 4 o la casa 2, ¿eh? Mirad bien vuestra carta, pero esto es lo genérico. Casa 3, ascendente Géminis. El eclipse de las palabras que pueden cambiar una vida. Si tu ascendente es Géminis, este eclipse activa tu casa 3, uno de los lugares más mercuriales, o el que más, de toda la carta astral. Y no deja de ser una preciosa coincidencia, porque este eclipse ocurre en miércoles, el día de Mercurio,
Y además, recordemos, será precisamente Mercurio el primer planeta que atraviesa el grado del eclipse pocos días después. Como si el cielo quisiera decirte, primero observa, después habla. La casa 3 ya sabes que representa la comunicación, la mente cotidiana, los estudios, los hermanos, los vecinos, los desplazamientos cortos y esa conversación permanente que mantenemos con el mundo y con nosotros mismos. Porque sí, todos hablamos con nosotros mismos. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Hay personas que se levantan cada mañana diciéndose, no soy suficiente, seguro que saldrá mal, no puedo, y otras que sin negar las dificultades han aprendido a hablarse con respeto. Y de alguna manera este eclipse puede mostrarte que el diálogo más importante de tu vida no es el que mantienes con los demás, es el que mantienes contigo mismo. Y ahí empieza una revolución silenciosa. Sí, créeme. Como ascendente Géminis, eres uno de los signos más favorecidos posiblemente de este eclipse. Tu curiosidad natural puede convertirse en una gran aliada, pero también una sombra. La dispersión, querer leer todos los artículos, escuchar todos los vídeos, seguir todas las opiniones y terminar con tanta información que ya no sabes qué pensar. Mercurio, tu regente, no te pide acumular más datos, te pide discernimiento. No toda información es conocimiento, y lo sabes. No toda opinión merece convertirse en una verdad. Y no toda conversación merece ocupar espacio en tu cabeza. Mi pregunta incómoda. Si escucharas durante un día entero la forma en que te hablas a ti mismo, ¿te gustaría tener un amigo que te hablara así? ¿Te gustaría tener un amigo que te hablara así? No respondas deprisa, escúchate, escúchate. Porque muchas veces somos infinitamente más duros con nosotros que con cualquier otra persona. Ejercicio terapéutico. Durante los 7 días posteriores al eclipse, lleva una pequeña libreta contigo. Cada vez que descubras un pensamiento limitante sobre ti mismo, escríbelo. Al lado escribe una segunda frase que sea igual de verdadera, pero mucho más compasiva. No se trata de engañarte, se trata de aprender al hablarte como hablarías a alguien a quien quieres. Mi consejo dionisíaco: queda con ese amigo o esa amiga con quien las conversaciones nunca son superficiales, no para arreglar el mundo, sino para recordar que una buena conversación puede alimentar el alma igual que un buen vino compartido alimenta una sobremesa. Porque hay personas que nos dejan agotados y otras que nos hacen volver a casa con más vida de la que llevamos al salir de ella. Elige bien tus conversaciones, también de alguna manera esas conversaciones son alimento. Mi astroconsejo: quizá este eclipse no venga a darte un gran mensaje desde el cielo, quizá venga a enseñarte algo más sencillo, que las palabras construyen realidades. Primero las pronunciamos, después las creemos. Y muchas veces terminamos viviendo dentro de ellas. Así que aprovecha este eclipse para revisar una sola conversación, la única que te acompañará toda la vida, la que mantienes contigo mismo. Porque el día que cambie esa conversación, es muy posible que empiece a cambiar también tu mundo. Vamos a por la casa 4. Vamos a subir la imagen. Casa 4. Aquí la tenemos. Tauro, ascendente Tauro. Cuando el eclipse entra en la casa donde vive tu alma. Si tu ascendente es Tauro, este eclipse cae sobre tu casa 4, el lugar más íntimo de la carta astral. La casa del hogar, de la familia, de los padres, de las raíces, del niño que fuiste y también de la persona que eres cuando nadie te está mirando. Este es uno de los ascendentes que puede vivir el eclipse con más intensidad. No porque vaya a ocurrir una desgracia, sino porque Tauro es uno de los signos que más aprecia la estabilidad. Y los eclipses tienen una curiosa costumbre: mover aquello que parecía inamovible. No siempre fuera, muchas veces dentro. Puede que durante esta semana sientas la necesidad de volver a casa, y no hablo necesariamente de una casa con paredes, hablo de un lugar interior donde uno de alguna manera deja de fingir, porque todos construimos una vivienda emocional
Bueno, y con el paso de los años vamos llenándola de muebles, creencias heredadas, frases de nuestros padres, miedo de nuestros abuelos. Perdón, es que tengo un trancazo increíble. Miedo de nuestros abuelos, normas familiares, lealtades invisibles. Algunas siguen siendo útiles, otras llevan décadas ocupando espacio. Este eclipse puede ser una magnífica oportunidad para abrir las ventanas y preguntarte, ¿quién vive realmente en esta casa? ¿Yo? ¿O todas las voces que fui incorporando mientras crecía? A veces seguimos intentando demostrar cosas a personas que ya ni siquiera están. Seguimos buscando el reconocimiento de un padre, la aprobación de una madre, el permiso de una familia y olvidamos que ya somos adultos, que ya podemos construir nuestro propio hogar interior, lo mismo que el exterior. Leo, el signo donde ocurre el eclipse, trae una luz muy especial en esta casa. No viene a romper tus raíces, viene a ayudarte de alguna manera a distinguir cuáles siguen dándote alimento y cuáles hace tiempo que dejaron de hacerlo, porque un árbol no renuncia a sus raíces, pero tampoco vive enterrado en ellas. Crece siempre hacia la luz. Mi pregunta incómoda: ¿qué frase escuchaste tantas veces en tu infancia que todavía hoy dirige decisiones importantes en tu vida? Puede ser algo tan sencillo como hay que sacrificarse, no llames la atención, el dinero cuesta mucho de ganar, los hombres no lloran, las mujeres deben no sé qué. Pregúntate si esa frase sigue siendo tuya o simplemente la heredaste. Ejercicio terapéutico. Busca una fotografía de cuando tenías entre 5 y 8 años. Mírala durante unos minutos. Después, escribe una carta a ese niño o a esa niña. No para darle consejos, nada de eso. Solo para decirle algo que quizá necesitaba escuchar y nadie le dijo. Léela en voz alta. Puede parecer un gesto sencillo, pero a veces el adulto que somos empieza a sanar cuando decide convertirse en el hogar seguro que el niño necesitó. Consejo dionisíaco. Bueno, invita a comer a alguien de tu familia con quien puedas hablar desde el corazón, no para ajustar cuentas, no para reabrir heridas, no para echar sal a las heridas, sino para compartir historias. Porque a veces comprender de dónde venimos nos ayuda a elegir mucho mejor hacia dónde queremos caminar. Y si ya no puedes hacerlo con esa persona, haz un brindis en su honor, con gratitud por lo recibido y con libertad para transformar aquello que ya no deseas seguir repitiendo. Y nuestro consejo: este eclipse no viene a decirte que abandones tus raíces, viene a recordarte que las raíces sirven para sostener el árbol, no para impedir que crezca. Quizá haya llegado el momento de recordar o incluso diría yo de redecorar tu casa interior. Abrir alguna ventana, dejar entrar aire nuevo y descubrir que el verdadero hogar no es el lugar donde naciste, es el lugar donde por fin puedes descansar siendo exactamente quien eres. Vamos a por la casa 5. Subamos la imagen, casa 5. Aquí la tenemos. Casa 5, ascendente Aries. Bueno, atrévete a volver a jugar. Ese sería el mensaje. Si tu ascendente es Aries, este eclipse activa tu casa 5. Probablemente la casa más leonina de toda la carta astral. Y eso es una magnífica noticia. Porque Leo y Aries hablan el mismo idioma, el del fuego, el entusiasmo, la iniciativa, el coraje para empezar algo nuevo. La casa 5 representa, ya lo sabes, la creatividad, los hijos, los romances, el placer, el juego, los hobbies y esa maravillosa capacidad que tenemos de hacer algo simplemente porque nos hace felices. Y aquí siempre aparece una pregunta incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por el placer de hacerlo? No para ganar dinero, no para demostrar nada, no para publicarlo, no para ser productivo, solo porque sí, porque te hacía sentir vivo. Con el paso de los años, muchos adultos se vuelven excelentes gestores de obligaciones, pero pésimos jugadores. Sabemos organizar reuniones, pagar facturas,
resolver problemas, pero hemos olvidado cómo perder una tarde mirando las nubes, pintando un cuadro, escribiendo un poema o riéndonos hasta que nos duele la barriga. Y Leo viene precisamente a recordarte que la creatividad no es un lujo, es una necesidad del alma. Como ascendente Aries, este eclipse puede abrir una etapa muy fértil para iniciar proyectos personales, enamorarte de una idea o recuperar una pasión que habías dejado aparcada. Pero también puede mostrarte una sombra muy ariana, que es la impaciencia, querer que todo ocurra hoy, que el proyecto triunfe mañana, que el amor responda inmediatamente, y la creatividad suele tener otro ritmo, el mismo que tiene la naturaleza. Una semilla no florece porque le grites, florece porque encuentra las condiciones adecuadas. Pregunta incómoda. Si supieras con absoluta certeza que nadie te va a juzgar, ¿qué harías este mismo año? Esa suele ser la respuesta que llevas demasiado tiempo esperando salir, seguramente. Ejercicio terapéutico. Te propongo lo siguiente. Compra una libreta completamente en blanco. Durante los próximos 21 días dedica 15 minutos diarios a crear algo, lo que sea. Un dibujo, un monigote, una historia, una fotografía, una receta, una melodía, una partitura, una idea de negocio, no importa el resultado. Lo único importante es estrenar de nuevo el músculo de la creatividad, porque el talento crece cuando deja de tener miedo al ridículo. Mi pequeño consejo dionisiaco. Organiza una cena con amigos donde exista una única norma. Durante 2 horas estará prohibido hablar de trabajo. Hablar, no sé, propongo temas para hablar. Hablar de viajes, de libros, de sueños, de locuras, de infancia, de música, de aquello que hace que los ojos vuelvan a brillar. Dioniso sabía muy bien que algunas de las conversaciones más importantes de la vida nacen alrededor de una mesa compartida. Y mi otro consejo, este eclipse puede recordarte una verdad que los niños conocen perfectamente. La alegría también es una forma de sabiduría. No todo crecimiento pasa por el sufrimiento, no todo se consigue sufriendo, no toda evolución exige una crisis. A veces el alma también madura cuando vuelve a jugar. Así que deja de preguntarte durante unos días qué espera el mundo de ti y empieza a preguntarte algo más revolucionario. ¿Qué hace sonreír a mi niño interior? Porque quizá el mayor acto de valentía de este eclipse no sea iniciar una nueva batalla, sea recuperar la capacidad de disfrutar del camino, y cuando eso ocurre el corazón deja de trabajar y empieza por fin a bailar. Y vamos ahora con la casa 6. Casa 6. Aquí la tenemos. Casa 6, ascendente Piscis. El eclipse que pone orden entre el servicio y el sacrificio. Si tu ascendente es Piscis, este eclipse ilumina tu casa 6. El territorio de los hábitos, el trabajo cotidiano, la salud, el cuerpo, la manera que organizas tu vida. Como diría mi hijo, qué pereza. Bueno, puede parecer una casa poco emocionante, pero en realidad aquí transcurre la mayor parte de nuestra existencia. Porque la vida no cambia solo por las grandes decisiones, cambia sobre todo por aquello que repetimos cada día. Y ahí aparece la primera pregunta del eclipse. ¿Tus hábitos cuidan de tu vida o simplemente mantienen una rutina que hace tiempo dejó de tener sentido? Piscis tiene un corazón inmenso, le cuesta decir que no, siente el dolor ajeno, quiere ayudar, quiere comprender, quiere salvar. Y eso es una enorme virtud, hasta que se convierte en sacrificio permanente. Este eclipse puede hacerte revisar algo muy importante. ¿Sirves desde el amor o desde la obligación? Porque no es lo mismo, ¿eh? Piénsalo, ¿eh? No es lo mismo desde el amor que desde la obligación. Hay personas que ayudan porque rebosan y otras que ayudan porque sienten que si dejan de hacerlo, dejarán de ser queridas, serán excluidas. Que es un poco el paradigma de los mundos de Piscis. Eso termina agotando el cuerpo y el alma. La casa 6 también habla precisamente de eso, del cuerpo. Ese compañero de viaje al que muchas veces solo escuchamos cuando empieza a protestar.
El cuerpo nos suele gritar de repente, primero susurra, después insiste y seguimos, y si seguimos sin escucharlo, termina hablando en un idioma que ya no podemos ignorar. Quizá este eclipse venga a recordarte que cuidar de ti no es egoísmo, es responsabilidad, porque nadie puede ofrecer agua fresca desde un pozo vacío. Mi pregunta incómoda: ¿qué parte de tu cansancio proviene realmente del trabajo? ¿Y qué parte proviene de intentar ser imprescindible para todo el mundo? A veces el agotamiento no nace de hacer mucho, nace de no poner límites. Mi ejercicio terapéutico que te propongo. Durante una semana observa tu día como si fueras un investigador. Anota 3 momentos: cuando tienes más energía, cuando te sientes completamente drenado y con qué personas recuperas o pierdes vitalidad. Y al terminar la semana pregúntate: ¿mi agenda refleja mis prioridades o solo refleja las urgencias de los demás? Después introduce un único cambio, pequeño, pero manténlo. Los eclipses no siempre transforman la vida con grandes gestos, a menudo empiezan cambiando un simple hábito. Mi consejo dionisiaco: regálate un pequeño ritual cotidiano. Preparar un buen café sin prisas, desayunar al sol, caminar 10 minutos después de comer, escuchar música mientras cocinas, abrir una botella de vino para celebrar un martes cualquiera. Qué cosa más triste que un martes cualquiera, pues una botella de vino igual lo arregla todo. Dioniso nos recuerda que la alegría no necesita una fecha especial, también puede habitar en lo cotidiano. Nuestro consejo es que este eclipse no te pide que trabajes más, tampoco que abandones tus responsabilidades. Te propone algo mucho más profundo: aprender a cuidar de quien cuida. Porque a veces creemos que el sentido de la vida consiste en estar siempre disponible para los demás y olvidamos que nosotros también formamos parte de ese los demás. Recuerda que el mejor servicio que puedes ofrecer al mundo es llegar a él con el corazón lleno y no con las últimas gotas de energía. Quizá este eclipse venga precisamente a enseñarte que descansar también puede ser un acto de amor y que una vida bien ordenada no es la que hace más cosas, sino la que deja espacio para aquello que realmente da sentido a todos los demás. Bueno, vamos a por la casa 7. Aquí la tenemos, ascendente Acuario. El eclipse que te recuerda que amar no es desaparecer. Si tu ascendente es Acuario, este eclipse activa tu casa 7. El territorio de la pareja, las asociaciones, los socios, los clientes y en general todas aquellas personas que funcionan como un espejo de nosotros mismos. Y este es, junto al ascendente Leo, uno de los grandes protagonistas del eclipse, porque los nodos ya se encuentran en el eje Leo-Acuario y eso significa que la gran pregunta gira precisamente alrededor del equilibrio entre el yo y el nosotros. Acuario suele mirar al mundo desde una perspectiva amplia. Le apasionan las ideas, los proyectos colectivos, los amigos, las causas, el futuro. Pero este eclipse puede hacerte una pregunta mucho más íntima. ¿Sabes compartir tu vida sin perderte dentro de la vida de los demás? Porque una relación sana no consiste en que dos personas se conviertan en una, consiste en que dos personas completas caminen juntas sin dejar de ser ellas mismas. Y eso, aunque parezca sencillo, que no lo es uno de los mayores aprendizajes de la vida. La casa 7 también habla de los conflictos, no para asustarte, sino para recordarte algo primordial. Las personas que más nos incomodan muchas veces son las que mejor nos muestran aquello que todavía no hemos integrado. Las relaciones funcionan como los espejos. No inventan nuestra imagen, simplemente la reflejan. Quizá este eclipse no venga a cambiar a la otra persona, quizá venga a mostrarte que parte de ti aparece cuando estás con ella, porque al final ninguna pareja, ningún socio ni ningún amigo puede llenar un vacío que primero necesitamos reconocer nosotros. Y aquí Leo vuelve a entrar en escena, porque amar no significa apagar tu propia luz para que otro brille.
Tampoco consiste en querer ser el único sol del sistema. Consiste en descubrir que dos luces pueden iluminar mucho más cuando ninguna intenta eclipsar a la otra. Mi pregunta incómoda: ¿qué parte de ti cambia automáticamente cuando quieres que alguien te quiera? ¿Hablas diferente? ¿Callas cosas importantes? ¿Aceptas situaciones que en el fondo no deseas? ¿Te vuelves más pequeño para no molestar? Observa, porque ahí suele esconderse una de las grandes lecciones de la casa 7. Ejercicio terapéutico. Describe el nombre de las 5 personas con las que más compartes tu vida. Al lado de cada nombre responde a 2 preguntas. ¿Quién soy cuando estoy con esta persona? Repito, ¿quién soy cuando estoy con esta persona? Y la segunda pregunta, ¿me siento más libre o más pequeño? No se trata de juzgar a nadie, sino para comprender que las relaciones favorecen tu crecimiento, y cuáles te invitan constantemente a interpretar un personaje. Mi consejo dionisíaco: invita a alguien importante para ti a compartir una comida o una copa de vino, pero haz un pequeño pacto. Durante 1 hora estarán prohibidos los móviles y también los consejos. Solo podréis hacer preguntas. Preguntas de verdad, las que abren puertas, no las que buscan tener razón. Porque una buena relación no crece gracias a las respuestas, crece gracias a la curiosidad mutua. Mi astro consejo: este eclipse puede enseñarte que el amor no consiste en encontrar a alguien que complete las piezas que te faltan, consiste en descubrir a alguien con quien puedas compartir las piezas que ya has encontrado. No busques media naranja, las medias naranjas acaban dependiendo de la otra. Aspira a ser una naranja entera y celebra encontrar a otra persona que también haya hecho ese trabajo. Porque cuando 2 personas completas se encuentran, no se necesitan para existir. Se eligen cada día para caminar juntas. Y quizá ese sea el gran mensaje del eje Leo Acuario. No renuncies a tu identidad para pertenecer, pero tampoco utilices tu independencia como excusa para no abrir el corazón. El verdadero equilibrio nace cuando puedes decir: sé perfectamente quién soy, y precisamente por eso puedo compartir mi vida contigo sin dejar de ser yo. Ese sí es un eclipse que merece la pena vivir. Vamos a por la casa 8. Casa 8. La tenemos aquí. Casa 8. Ascendente Capricornio. Es el eclipse que te invita a soltar el control para descubrir tu verdadera fortaleza. Si tu ascendente es Capricornio, ya sabes que este eclipse ilumina o da sombras a tu casa 8, probablemente una de las casas más intensas y transformadoras de toda la carta astral. Ya sabéis que es la carta de las crisis, pero también de los renacimientos, de las pérdidas, pero también de los nuevos comienzos, de la intimidad, de la confianza, del dinero compartido, de las herencias y sobre todo de aquellas partes de nosotros que solemos mantener bajo llave. No es una casa para tener miedo, es una casa para ser honestos. Porque la casa 8 nos hace una pregunta que casi nadie quiere responder. ¿Qué estás intentando controlar porque en el fondo tienes miedo de perderlo? Como ascendente Capricornio, tienes una enorme capacidad para construir, para resistir, para organizar, para sostener situaciones difíciles. Pero incluso la montaña más sólida necesita aceptar que las estaciones cambian. Y este eclipse puede venir precisamente a recordarte eso, que no todo puede planificarse, que no todo depende de tu esfuerzo y que a veces la vida no te pide hacer más, te pide soltar un poco. La casa 8 también habla de confianza, no solo los demás, porque controlar no siempre significa estar seguro. Muchas veces significa tener miedo, miedo a que algo cambie, miedo a mostrar mi vulnerabilidad, miedo a depender de alguien, miedo a reconocer que no podemos con todo. Y curiosamente es cuando dejamos de luchar contra esos miedos cuando empezamos a descubrir una fuerza mucho más profunda, la que no nace del control, sino de la aceptación. Mi pregunta incómoda: ¿qué secreto, emoción o herida llevas tanto tiempo intentando esconder que ya te está costando más energía ocultarla que afrontarla?
No hace falta contárselo a nadie, pero sí dejar de esconderlo de ti. Ejercicio terapéutico. Escribe 2 cartas, dos. En la primera, pon todo aquello que todavía intentas controlar. Personas, situaciones, resultados, miedos. Después léela despacio. En la segunda carta, escribe únicamente una frase para cada punto. Acepto que esto no depende completamente de mí. En el fondo no se trata de rendirse, es dejar de gastar energía luchando contra aquello que la vida no te ha entregado para controlar. Si lo deseas, rompe la primera carta y conserva la segunda. Mi consejo dionisíaco. Pues comparte una conversación profundamente sincera con alguien en quien confíes. No hables de éxitos, habla de dudas, de miedos, de fracasos. Dioniso sabía que el vino no servía solo para celebrar, también servía para derribar la máscara o las máscaras que impedían a las personas encontrarse de verdad. La vulnerabilidad, bien compartida, une mucho más que la perfección. Astroconsejo. Esta eclipse puede enseñarte una de las paradojas más hermosas de la vida. No siempre somos más fuertes cuando sujetamos con fuerza. A veces somos más fuertes cuando aprendemos a abrir la mano, porque solo una mano abierta puede recibir algo nuevo. La casa 8 no viene a quitarte nada, viene a preguntarte si todavía necesitas cargar con todo lo que llevas encima. Quizá alguna herida ya solo, o algunas heridas ya solo existen porque hace años que no les permite respirar. Quizá algunos miedos siguen gobernando porque nunca le has mirado directamente a los ojos. Y quizás esta eclipse no venga a cambiar tu destino, venga simplemente a recordarte que cada transformación importante comienza cuando dejamos de resistirnos a ella, porque la oruga nunca pierde, simplemente deja de ser oruga para descubrir que siempre había llevado unas alas esperando el momento adecuado para desplegarse. Y ese puede ser precisamente el mayor regalo de este eclipse. Vamos ahora por la casa 9. Casa 9, ¿dónde estás? Aquí estoy. Pues mira, casa 9, ascendente Sagitario. Un poco cómico esto, ¿eh? El eclipse que puede cambiar tu manera de mirar el mundo. Si tu ascendente es Sagitario, este eclipse ilumina tu casa 9, una de las casas más afines a tu naturaleza sagitariana. Y eso hace que seas uno de los ascendentes más favorecidos de esta lunación. La casa 9 es el territorio de los grandes viajes, de la filosofía, de la espiritualidad, de la universidad, de las culturas lejanas, de los maestros, bla, 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 todas esas cosas. Todo aquello que se pregunta sobre la existencia. No habla únicamente de viajar por el mundo, habla de viajar por la conciencia. Porque hay personas que han dado la vuelta al planeta y siguen viviendo dentro de las mismas ideas. Y otras que leyendo un libro o teniendo una conversación, tan fácil como eso, cambian para siempre su forma de entender la vida. Y ese es el verdadero viaje de la casa 9. Y este eclipse puede marcar precisamente el comienzo de uno de esos viajes. No necesariamente cogerás un avión, o sí, o un barco. Quizás simplemente empieces a mirar la realidad con otros ojos. Sagitario ama las respuestas, pero este eclipse puede pedirte algo diferente. Si has llegado al momento en que las preguntas son más importantes que las respuestas, porque una creencia puede ser una brújula, pero también puede convertirse en una prisión cuando dejamos de cuestionarla. Todos heredamos una manera de entender el mundo, una religión, una ideología, una filosofía, una forma de interpretar el éxito, el amor, la felicidad, la espiritualidad. Y llega un momento en que la vida nos pregunta, ¿esto sigue siendo tuyo o simplemente lo heredaste? No se trata de romper con todo, se trata de revisar, porque incluso el mejor mapa necesita actualizarse de vez en cuando. Y aquí aparece un detalle, diría que precioso, ¿no? Sagitario mira siempre el horizonte. Leo, que es donde ocurre el eclipse, mira el corazón. Y quizá este eclipse quiera unir ambas cosas. No basta con conocer el camino, también hace falta caminarlo con autenticidad. Mi pregunta incómoda. ¿Qué idea sobre la vida defiendes con tanta fuerza que hace años que dejaste de preguntarte si sigue siendo verdad para ti?
No responda desde el orgullo, responde desde la curiosidad. La curiosidad de que tienes conecta mucho también con tu niño interior. Las mejores convicciones son aquellas que han sobrevivido a las preguntas. Ejercicio terapéutico. Haz algo que saque a tu mente de su zona cómoda, de su zona de confort. Lee un libro escrito por alguien con quien normalmente no estarías de acuerdo. Asiste a una conferencia sobre un tema completamente desconocido para ti. Visita un lugar que nunca hayas visitado. Habla con alguien de otra generación, otra cultura, otra forma de pensar. Sí puede ser lo más antónimo a tus pensamientos. Pero durante esa conversación existe una única norma. No intentes convencer, solo intenta comprender. Porque comprender no significa dar la razón, significa ampliar el mapa. El consejo de mi querido Dioniso. Brinda con un vino de una región que nunca hayas probado, no solo por el sabor, también por la historia que hay detrás de esa botella. Cada vino habla del paisaje donde nació, del clima, de la tierra y de las personas que lo elaboraron. Viajar también puede empezar con una copa compartida con curiosidad. Nuestro consejo. Este eclipse no viene a decirte cuál es la verdad. Viene a recordarte que la verdad también evoluciona cuando nosotros evolucionamos. No tengas miedo de cambiar de opinión. No tengas miedo de reconocer que hoy comprendes cosas que hace 10 años no podías comprender. Eso no es incoherencia, es crecimiento. Porque las montañas más altas no sirven para quedarse a vivir en la cima, sirven para descubrir que desde allí arriba el horizonte siempre es mucho más amplio de lo que imaginábamos desde abajo, desde el valle. Y quizá ese sea el mayor regalo de este eclipse, no darte un destino, sino regalarte una mirada nueva para recorrer el camino. Porque cuando cambia la forma de mirar, el mundo entero parece empezar a transformarse. Vamos a por la casa 10, casa 10. Casa 10. Aquí está. Escorpio, de ascendente. El eclipse que te pregunta qué legado quieres dejar. Si tu ascendente es Escorpio, ya sabes que este eclipse activa tu casa 10, el lugar más visible de toda la carta astral. La casa de la vocación, de la profesión, de la reputación, de la autoridad, del reconocimiento y sobre todo del propósito. Este es uno de los ascendentes que puede vivir el eclipse con más intensidad. No porque vaya a derrumbarse tu carrera, sino porque Escorpio y los eclipses tienen algo en común. Los dos detestan las máscaras. Y cuando ambos se encuentran, las apariencias empiezan a resquebrajarse. Quizás descubras que llevas demasiado tiempo haciendo algo únicamente porque es lo que toca, porque a lo mejor da prestigio, estabilidad, porque otros esperan eso de ti. Y entonces aparece una pregunta un poco incómoda. ¿Estás construyendo una carrera o estás construyendo una vida? No siempre coinciden. La casa 10 habla del éxito, pero Leo, desde donde ocurre este eclipse, introduce un matiz maravilloso. No pregunta cuánto has conseguido, pregunta cuánto de ti hay realmente en aquello que has conseguido. Porque puedes alcanzar la cima de una montaña y descubrir que has escalado la montaña equivocada. Como ascendente Escorpio, tienes una enorme capacidad de transformación. Sabes renacer, sabes resistir, sabes atravesar momentos difíciles, pero también a veces puedes caer en una trampa. Pensar que siempre debes demostrar fortaleza, que nunca puedes dudar, que no puedes cambiar de rumbo porque otros ya esperan una determinada versión de ti. Este eclipse viene precisamente a liberar esa presión. No tienes que seguir siendo la misma persona que hace 10 años, ni siquiera la misma que eres hace un año. La evolución no es una traición, es la consecuencia natural de estar vivo. Mi pregunta incómoda. Si el dinero y el reconocimiento estuvieran garantizados, ¿seguirías dedicando tu vida a lo mismo? Respóndete sin censura, sin filtros, porque ahí suele esconderse la diferencia entre una profesión y una vocación. Mi ejercicio terapéutico. Escribe tu propio epitafio. Sí, sí, tu propio epitafio. ¿Lo has leído bien o escuchado bien? No pongas fechas, ni títulos, ni cargos. Escribe únicamente cómo te gustaría que te recordaran las personas cuando ya no estés. Por ejemplo, fue alguien que hacía sentir paz. Nunca dejó de aprender. Siempre tuvo tiempo para escuchar. Después, léelo otra vez y pregúntate,
¿Mi agenda actual me está acercando a esa persona o me está alejando de ella? Porque el legado no se construye el último día, se construye cada mañana. Y ahora mi consejo dionisiaco, brinda por todos tus fracasos, sí, por los fracasos, por ellos, porque probablemente te han enseñado mucho más que tus éxitos. Dioniso, ya sabes que nació 2 veces, y quizá por eso representa también esa capacidad de levantarse una y otra vez. No tengas miedo de cambiar de piel. Las serpientes no dejan la antigua porque la odien, la dejan porque ya no les permite seguir creciendo. Mi astro consejo. Este eclipse no viene a preguntarte qué quieres conseguir, viene a preguntarte algo mucho más profundo. ¿Qué huella quieres dejar en las personas que se crucen contigo? Porque los cargos cambian, los proyectos terminan, las empresas también cambian, pero hay algo que permanece, la manera en que hicimos sentir a los demás. Quizá este sea el momento de dejar de perseguir únicamente el éxito y empezar a perseguir el sentido. Porque una vida llena de logros puede impresionar, pero una vida llena de propósito puede inspirar durante generaciones. Y cuando el sol vuelva a aparecer después del eclipse, recuerda una última cosa. No te preguntes solamente qué quiero hacer. Pregúntate también en qué quiero convertirme mientras lo hago, porque ese será probablemente el mayor éxito de todos. Vamos a por la casa 11. Esto se anima. Casa 11. Aquí la tenemos. Libra, el ascendente. Esta me toca a mí, ¿eh? Ahí me toca el eclipse. Bueno, pues el eclipse que te recuerda que pertenecer no significa dejar de ser tú. Si tu ascendente es Libra, este eclipse activa tu casa 11. Me faltan dedos, para hacer el 11. La casa de los amigos, los proyectos colectivos, las asociaciones, las redes sociales y los sueños que compartimos con otras personas. Y además eres uno de los ascendentes, yo diría que más favorecido por este eclipse, hace un sextil. ¿Por qué? Porque Libra entiende muy bien una de las grandes lecciones del eje Leo Acuario. El equilibrio entre el individuo y el grupo, entre el yo y el nosotros, entre brillar y dejar que otros también brillen. La casa 11 nos recuerda que una verdad que solemos olvidar, no llegamos lejos completamente solos. Todos somos el resultado de muchas personas, profesores, amigos, compañeros, familia, personas que nos tendieron una mano justo cuando más lo necesitábamos. Y esta eclipse puede hacerte revisar precisamente eso. ¿Quién forma realmente parte de tu tribu? Porque no toda persona que camina a tu lado está caminando contigo. Hay amistades que suman y otras que simplemente ocupan un espacio. Hay grupos donde uno puede mostrarse tal como es y otros donde acabamos interpretando un personaje para no sentirnos de alguna manera excluidos. Como ascendente Libra existe una tentación muy conocida: querer agradar a todo el mundo, evitar el conflicto, ¿cierto? Buscar siempre el equilibrio. Pero llega un momento en que intentar caer bien a todos tiene un precio muy alto, ¿cierto? Lo digo desde mi experiencia y mis vivencias. Dejas de preguntarte si tú también estás bien. Y este eclipse puede ayudarte a recuperar esa pregunta, porque la armonía no consiste en decir siempre que sí. La armonía también necesita verdad. Mi pregunta incómoda: ¿con qué personas puedes quitarte todas las máscaras y seguir sintiéndote querido? Estas son las relaciones que merecen ser cuidadas. Todo lo demás, simplemente compañía. Ejercicio terapéutico. Haz una lista con las 10 personas con las que más tiempo compartes. Al lado de cada nombre escribe una flecha, una para arriba, otra para abajo. Para arriba, si después de estar con esa persona sientes más energía. Para abajo, si habitualmente terminas más cansado, más pequeño o más confundido. No se trata de juzgar a nadie, se trata de observar, porque el jardín también necesita ser podado para que las flores puedan crecer. El consejo de Dioniso: organiza una comida, tú ya sabes, una cena o una copa de vino con amigos donde exista una única condición: que nadie hable lo que hace para ganarse la vida. Hablad de aquello que os hace sentir vivos, de música, de libros, de viajes, de sueños, de astrología, de miedos, de infancia.
A veces descubrimos mucho más a una persona por aquello que le emociona que por el cargo que ocupa. Mi astroconsejo. Este eclipse puede recordarte algo que el cielo sabe desde hace millones de años. Ninguna estrella ilumina una galaxia por sí sola, pero tampoco existe una galaxia sin estrellas. Las dos cosas son necesarias, la luz individual y el cielo compartido. No tengas miedo de rodearte de personas que brillen tanto como tú. La luz ajena no apaga la tuya, al contrario, la multiplica. Y si este eclipse te lleva a cambiar de grupo, de amistades o de proyectos colectivos, hazlo con gratitud. No todas las personas llegan para quedarse, algunas llegan simplemente para ayudarte a descubrir quién eres. Y quizá el mayor regalo de este eclipse sea precisamente ese, encontrar una tribu donde no tengas que esforzarte por encajar. Porque cuando uno encuentra su lugar ya no necesita fingir para pertenecer. Perdón. Y vamos ahora ya con la última casa, la casa 12, 12. Subamos la imagen. Casa 12. Aquí la tenemos. Virgo. El eclipse que te invita a reconciliarte con el silencio. Si tu ascendente es Virgo, este eclipse ilumina tu casa 12, la última casa del zodiaco. Y quizá también la más misteriosa, la casa del inconsciente, de los sueños, del retiro, de la espiritualidad, de los finales que preparan un nuevo comienzo, de aquello que hacemos cuando nadie nos observa y también de todo lo que llevamos demasiado tiempo escondiendo debajo de la alfombra. La casa 12 no suele traer respuestas inmediatas, trae silencios y eso puede resultar incómodo para un ascendente Virgo porque Virgo necesita comprender y necesita controlar, analizar, ordenar, encontrar una explicación lógica. Pero este eclipse puede provocar un aprendizaje diferente. No toda la vida necesita entenderse para poder ser vivido. Hay momentos en que la mente llega hasta una puerta y a partir de ahí solo puede continuar el corazón. Como ascendente Virgo, llevas años perfeccionando cosas, corrigiendo errores, ayudando a otros, buscando hacer las cosas cada vez un poco mejor. Y eso es una virtud extraordinaria, pero también puede convertirse en una prisión, porque quien busca constantemente la perfección termina creyendo que nunca está preparado. Nada es suficiente. Y la casa 12 viene precisamente a preguntarte, ¿qué parte de tu vida sigue esperando el momento perfecto para empezar? Aquello que no haya empezado. Quizá ese momento nunca llegue. Quizá la vida esté esperando simplemente que des el primer paso, aunque no sea perfecto, aunque todavía tengas dudas, aunque el mapa no esté completamente dibujado, porque el alma rara vez habla del idioma de la perfección, habla el idioma de la confianza. Y aquí quiero recuperar una imagen que hemos utilizado durante este viaje, durante el eclipse. El sol parece desaparecer, pero ya sabéis que no desaparece, simplemente queda oculto unos minutos. Con nosotros ocurre algo parecido. Hay épocas en las que creemos haber perdido la ilusión, la creatividad, la fe, la paz. En realidad casi nunca se ha ido, solo han quedado tapadas muchas veces por el ruido. Mi pregunta incómoda: ¿qué estás intentando controlar con la mente cuando en realidad la vida te está pidiendo que aprendas a confiar? No todo problema necesita una solución inmediata, algunas preguntas necesitan madurar, como madura un buen vino. Ejercicio terapéutico. La noche del eclipse o durante los días siguientes, antes de acostarte, escribe una única pregunta en una libreta. No busques responderla, simplemente escríbela. Después duerme. Al despertar, antes incluso de mirar el móvil, mala costumbre, anota el primer sueño, la primera imagen o la primera idea que aparezca. Hazlo durante 7 noches seguidas. No intentes interpretarlo inmediatamente. A veces el inconsciente tarda unos días en completar la frase. Mi consejo dionisiaco: regálate un pequeño retiro. No hace falta ir al monasterio del Tíbet. Basta una mañana sin reloj, sin prisas, sin objetivos, un paseo por el bosque, la orilla del mar, una copa de vino compartida con el atardecer, porque Dioniso también sabía retirarse de vez en cuando del ruido, del mundo, para recordar que la inspiración siempre llega mejor cuando encuentra espacio para sentarse. Y mi astroconsejo para la casa 12. Este eclipse no viene
a pedirte que controles más, viene a enseñarte el valor de la confianza, es decir, confía. A descubrir que hay una enorme diferencia entre tener todas las respuestas y vivir en paz con algunas preguntas. Quizá durante estas semanas no necesitas hacer grandes cambios, quizá solo necesites descansar un poco más, escucharte un poco mejor y dejar de exigirte ser perfecto para empezar a ser humano. Porque la casa 12 nos recuerda una de las paradojas más hermosas del cielo. El final de un ciclo nunca es un fracaso. Es el descanso que necesita la semilla antes de volver a brotar. Y quizá este sea el gran regalo del eclipse para ti, descubrir que el silencio no está vacío, está lleno de respuestas, que solo se atreven a hablar cuando la mente deja, por fin, de hacer